Capítulo 1. El día que te cansaste de fingir. Hay días que no se olvidan. No porque sean espectaculares, sino porque te despiertan. Ese fue el caso de Clara. Clara tenía 42 años, 2 hijos, un trabajo estable, y una casa decorada como de revista. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Pero por dentro, se sentía invisible. Como si estuviera interpretando un papel que nunca eligió. Sonreía en reuniones, aunque por dentro deseaba desaparecer. Publicaba fotos en redes sociales con frases de autoayuda que no sentía reales. Se repetía "yo puedo con todo", cuando en realidad ya no podía con nada. Se había convertido en experta en fingir. No por maldad, sino por costumbre. Porque así la habían enseñado: ser fuerte, no quejarse, complacer, mantener la paz. Hasta que un martes cualquiera, mientras preparaba el almuerzo, su hijo menor le preguntó: «Mamá, ¿tú eres feliz?». No supo qué responder. No porque no tuviera cosas buenas, sino porque no se reconocía. No sabía quién era más allá de las responsabilidades, los deberes y las sonrisas ensayadas. Esa noche no durmió. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de ella despertó. Se dio cuenta de que llevaba años viviendo para los demás, haciendo lo correcto, pero olvidando lo más importante, ella misma. Ese fue el día que se cansó de fingir. No hizo cambios drásticos al día siguiente. No renunció a su trabajo ni se fue de viaje a Bali. Pero tomó una decisión silenciosa, casi sagrada: empezar a vivir con más verdad. Aunque fuera incómodo. Aunque doliera. Aunque tomara tiempo. Comenzó por cosas pequeñas. Diciendo no sin culpa. Permitiéndose llorar sin esconderse. Tomando un café a solas sin tener que justificarlo. Dejando de pedir permiso para ser ella misma. Y poco a poco, empezó a sentirse más viva. Destellos. Reflexión. Tal vez tú también te has sentido como Clara. Tal vez te has perdido en los roles que otros esperan de ti. Pero hay algo que debes saber: no estás sola. Y no estás tarde. Amor propio no significa tenerlo todo resuelto. Significa tener el valor de preguntarte si estás siendo fiel a ti mismo, y empezar a actuar desde ahí. No se trata de cambiar tu vida de un día para otro. Se trata de dejar de vivir como si fueras un personaje secundario en tu propia historia. Hoy, pregúntate con honestidad: ¿estoy fingiendo quién soy, o estoy eligiendo mostrarme tal como soy? Capítulo 2. El error de buscar validación externa. Luis siempre fue el hijo ejemplar. El que no causaba problemas, el que se esforzaba por sacar buenas notas, el que aprendió desde pequeño que el cariño venía acompañado de logros. Cuando llevaba un diploma a casa, sus padres lo abrazaban con orgullo. Pero cuando cometía errores, el silencio era su castigo. Así fue aprendiendo que su valor no era algo que simplemente tenía por existir, sino algo que debía ganarse constantemente. Los años pasaron y esa idea no lo abandonó. Al contrario, creció con él y se disfrazó de profesionalismo, de compromiso, de perfeccionismo. En la universidad, se desvivía por ser el mejor. En el trabajo, aceptaba tareas que no le correspondían. En sus relaciones, siempre ponía al otro primero. Y aunque desde fuera parecía tener una vida estable, por dentro sentía que estaba construyendo una torre sobre cimientos prestados. Cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, estaba teñida de la necesidad de ser aceptado. De sentirse suficiente. Luis no era una persona insegura en apariencia. De hecho, muchos lo consideraban fuerte, seguro, hasta carismático. Pero lo que pocos sabían es que esa imagen era el resultado de años de práctica. Había aprendido a leer las expectativas ajenas con una precisión casi quirúrgica. Decía lo que los demás querían escuchar, actuaba como creía que debía hacerlo, y en ese proceso, poco a poco, fue olvidándose de sí mismo. La trampa de buscar validación externa es que al principio parece inofensiva. Crees que estás siendo amable, considerado, adaptable. Crees que estás siendo buena persona. Pero con el tiempo, te das cuenta de que estás viviendo hacia afuera. Que tus decisiones no nacen de tus propios deseos, sino del miedo a decepcionar, a no encajar, a ser rechazado. Te acostumbras a ajustar tu personalidad como si fuera un traje,
cambiando de forma según el entorno, y dejas de preguntarte quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Fue durante una cena de cumpleaños que Luis lo sintió con fuerza por primera vez. Rodeado de amigos, con música de fondo y risas por todas partes, sintió una tristeza inexplicable. No era tristeza por soledad. Era tristeza por desconexión. Por darse cuenta de que, en medio de tantas voces, él no sabía cuál era la suya. Había estado tan ocupado encajando, agradando, cumpliendo expectativas, que no recordaba la última vez que había hecho algo solo porque sí, solo por él. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, con los pensamientos revoloteando como aves inquietas. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó una y otra vez. No tenía una respuesta clara. Pero sí una certeza: estaba agotado. No de trabajar, no de sus amigos, no de sus responsabilidades, estaba agotado de sí mismo. De sostener una versión que no le pertenecía del todo. Al día siguiente, sin grandes promesas ni cambios drásticos, tomó una decisión. Una pequeña, silenciosa, pero profundamente poderosa: comenzar a vivir de adentro hacia afuera. No más decisiones basadas en ¿qué pensarán? No más sacrificios disfrazados de generosidad. No más buscar el aplauso de todos mientras su propia voz se ahogaba en el fondo. Lo primero que hizo fue retomar una antigua pasión, la pintura. De niño, podía pasar horas dibujando. Pero en la adolescencia lo dejó porque le dijeron que eso no le daría de comer. Compró un cuaderno, pinceles, y comenzó a pintar por las noches, sin expectativas, sin mostrarle a nadie. Solo para sí mismo. Descubrió que, en esos momentos, algo dentro de él volvía a respirar. Luego, comenzó a decir que no. Al principio, con miedo. Le temblaba la voz, le dolía el estómago. Pero cada no que pronunciaba era una forma de decirse sí a sí mismo. No a compromisos que no quería. No a conversaciones vacías. No a sonrisas falsas. Poco a poco, fue dejando de pedir permiso para existir. Una de las cosas más difíciles fue cambiar su relación con el trabajo. Siempre había sido el primero en llegar y el último en irse. No por amor al cargo, sino por miedo a ser reemplazado, a parecer flojo, a decepcionar. Comenzó a marcar límites, a respetar su horario, a delegar. Y aunque al principio se sentía culpable, con el tiempo descubrió algo liberador: el mundo no se caía si él no lo sostenía todo. También tuvo que enfrentarse a relaciones que solo existían porque él las sostenía. Amistades unilaterales, vínculos que solo funcionaban si él se esforzaba. Empezó a notar quién lo buscaba solo cuando necesitaban algo, quién lo valoraba por conveniencia y quién realmente lo conocía. Algunas despedidas dolieron, sí. Pero también abrieron espacio para conexiones más auténticas. Validarse a uno mismo es un acto revolucionario en un mundo que constantemente te dice que no eres suficiente. Es decidir que no necesitas aplausos para caminar con la frente en alto. Es entender que tu valor no depende de cuántos me gustas recibes, de cuántos amigos tienes, ni de cuán ocupado esté tu calendario. Tu valor es intrínseco. No lo determina nadie más. No se trata de volverse indiferente al mundo. Se trata de reconectar contigo. De confiar en tus intuiciones. De darte permiso para cambiar de opinión, para equivocarte, para descansar, para priorizarte sin culpa. Porque si no te das valor tú, nadie lo hará en tu lugar. Y si pasas la vida buscando validación afuera, vivirás como un reflejo, no como un ser auténtico. Luis sigue en su proceso. No tiene todas las respuestas. A veces todavía duda, todavía busca la mirada ajena como confirmación. Pero ahora, al menos, se da cuenta. Ahora tiene herramientas. Ahora tiene conciencia. Y eso, aunque parezca pequeño, lo ha cambiado todo. Capítulo 3. El lenguaje con el que te hablas. Hay voces que no se oyen en voz alta, pero que suenan dentro de nosotros todo el tiempo. Son las que nos acompañan al despertar, las que nos hablan en el silencio, las que aparecen cuando nos miramos al espejo. Esa voz interna, el diálogo que sostenemos con nosotros mismos, tiene más poder del que imaginamos. Y sin embargo, es la que más descuidamos. Para muchas personas, esa voz se ha convertido en una crítica constante.
Qué tonto eres, nunca haces nada bien, no eres suficiente, te ves fatal hoy. Frases que no diríamos jamás a alguien que amamos, pero que nos repetimos a nosotros mismos con una naturalidad dolorosa. Y con el tiempo, esas palabras se convierten en creencias. Y las creencias se convierten en realidad. Porque la forma en que te hablas define la forma en que te tratas. Y la forma en que te tratas define la vida que te permites vivir. Andrea lo descubrió a sus 38 años, en una sesión de terapia. Había llegado ahí sin muchas expectativas. Solo sabía que estaba cansada. No físicamente, sino emocionalmente desgastada. Su vida no era un desastre, pero tampoco sentía alegría. Se levantaba cada mañana sintiéndose insuficiente, comparándose con los demás, juzgando cada paso que daba. Cuando la terapeuta le pidió que escribiera en una hoja las frases que solía decirse a sí misma, Andrea se sorprendió. No por lo que escribió, sino por lo cruel que sonaban al leerlas en voz alta. Eres un fracaso. Eres un estorbo. Nadie te toma en serio. No vas a cambiar nunca. Mientras leía, se le llenaron los ojos de lágrimas. No porque fueran cosas nuevas, sino porque, por primera vez, las veía claramente. Había normalizado ese discurso por tantos años que ya no lo cuestionaba. Vivía con una voz interna que la saboteaba constantemente, y sin embargo seguía preguntándose por qué no lograba sentirse bien consigo misma. Las palabras tienen peso. No solo las que decimos a otros, sino, y sobre todo, las que nos decimos a nosotros mismos. Cada vez que te llamas torpe, inútil, feo, fracasado, tu mente lo registra. Y aunque sepas racionalmente que no es verdad, tu subconsciente empieza a construir una identidad a partir de esas frases. Empiezas a tomar decisiones desde la inseguridad, a conformarte con menos, a aceptar lo que no mereces, porque esa voz te ha convencido de que no puedes aspirar a más. El cambio en Andrea no fue inmediato. Pero comenzó con algo muy simple, reemplazar la crítica por compasión. No de forma exagerada, no con frases falsas ni afirmaciones que no sentía. Simplemente empezó a hablarse como hablaría a una amiga querida. Cuando cometía un error, en vez de decirse «qué estúpida», se decía «estoy aprendiendo y eso está bien». Cuando se sentía fea, en vez de machacarse, se decía «hoy no me siento en mi mejor día, pero eso no me quita valor». Cuando tenía miedo, se recordaba «puedo sentir miedo y aún así avanzar». Con el tiempo, ese nuevo lenguaje se volvió más natural. Más suave. Más honesto. No siempre positivo, pero siempre respetuoso. Y ese pequeño cambio empezó a transformar otras áreas de su vida. Empezó a tomar decisiones con más seguridad. A poner límites. A elegir desde la autoestima, no desde la culpa. A confiar en su criterio. Porque cuando cambias tu diálogo interno, cambias la relación que tienes contigo. Y esa relación es la base de todo. Es increíble cómo aprendemos a ser amables con los demás, pero no con nosotros. Cómo defendemos a nuestros amigos de sus pensamientos negativos, pero no hacemos lo mismo con los nuestros. Cómo somos capaces de consolar, cuidar, animar, menos a la persona que más lo necesita, nosotros mismos. Porque al final del día, la única persona con la que vivirás toda tu vida, eres tú. Y si esa convivencia es dura, si esa voz es cruel, ningún logro ni reconocimiento externo podrá llenar ese vacío. Hablarte con amor propio no significa negarte la verdad. No se trata de repetir frases vacías como todo está bien cuando no lo está. Se trata de decirte la verdad con compasión. De reconocer tus errores sin destruirte. De aceptar tus heridas sin juzgarte. De abrazar tus procesos sin prisa ni vergüenza. Porque tú no eres solo lo que logras. Eres también lo que superas, lo que aprendes, lo que sientes. La forma en que te hablas puede ser el puente que te acerque a tu mejor versión o la barrera que te impida avanzar. Tú eliges si esa voz será tu enemiga o tu aliada. Y sí, cuesta cambiarla. Requiere tiempo, conciencia, práctica. Pero vale la pena. Porque nada cambia de verdad hasta que cambias la forma en que te hablas cuando estás solo, cuando fallas, cuando no sabes qué hacer. Andrea lo sabe bien. Hoy, después de varios años, sigue trabajando en su diálogo interno. No es perfecta.
Hay días en los que su voz antigua regresa. Días en los que vuelve la duda, la crítica, el miedo. Pero ya no se queda atrapada ahí. Ahora tiene herramientas. Tiene lenguaje. Tiene otra manera de tratarse. Y eso ha hecho que, poco a poco, su vida se sienta más ligera. Más auténtica. Más suya. Quizás tú también necesites cambiar tu forma de hablarte. No necesitas grandes discursos. Comienza por observar. ¿Qué te dices cuando fracasas? ¿Qué te dices cuando te miras al espejo? ¿Qué te dices cuando los demás te rechazan o no te entienden? Esa observación es el primer paso. El siguiente es elegir nuevas palabras. Palabras que no te mientan, pero que no te lastimen. Palabras que sanen. Que acompañen. Que construyan. Si te cuesta, imagina que hablas con alguien a quien amas profundamente. ¿Qué le dirías si estuviera pasando por lo que tú pasas? ¿Qué tono usarías? ¿Qué palabras elegirías? Esa misma ternura mereces tú. Esa misma paciencia. Ese mismo respeto. Porque la voz con la que te hablas no solo refleja cómo te ves, también moldea en quien te conviertes. Capítulo 4. Hacer cosas difíciles por ti. A veces, el acto más profundo de amor propio no es darte un baño relajante, escribir afirmaciones o regalarte flores. A veces, el verdadero amor propio se ve como tomar una decisión difícil. Como decir que no, cuando toda la vida has dicho que sí. Como irte de un lugar que te destruye lentamente. Como ponerte en primer lugar, aunque eso signifique decepcionar a otros. A veces, amarte es hacer lo que más temes, por fin. Isabel lo entendió a los 46 años, en la cocina de su casa, frente a una taza de café frío. Llevaba 23 años trabajando en la misma empresa, cumpliendo con cada exigencia, soportando comentarios hirientes de su jefe, aceptando horarios interminables y olvidándose de sí misma. Nunca reclamó nada. Tenía miedo de ser considerada conflictiva, de parecer ingrata. Se convenció de que debía sentirse agradecida por tener un trabajo estable. No es tan grave, se repetía. Podría ser peor. Pero la realidad era que Isabel ya no dormía bien. Su cuerpo vivía tenso. Su alma estaba agotada. Cada domingo por la tarde, sentía un nudo en el estómago anticipando la semana. Cada mañana, al vestirse, tenía que obligarse a sonreír frente al espejo. Y cada día, al volver a casa, se sentía vacía. No triste, no enojada, solo apagada. Como si estuviera sobreviviendo, no viviendo. El punto de quiebre llegó una mañana cualquiera. Su jefe le gritó frente a sus compañeros por un error menor. Nadie dijo nada. Algunos miraron al suelo. Otros fingieron no escuchar. Ella simplemente se quedó en silencio, como siempre. Pero algo dentro de ella se rompió. No por las palabras. Sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que no merecía eso. De que su silencio no era paciencia, era miedo. De que su aguante no era fortaleza, era resignación. Esa noche lloró. No de tristeza, sino de cansancio. De haber soportado tanto, por tanto tiempo. De haber puesto a todos por encima de ella misma. De haberse olvidado. Y entre lágrimas, entendió algo que cambiaría su vida. Si no hacía algo difícil por ella misma, nadie lo haría. Renunciar no fue fácil. No porque le gustara ese lugar, sino porque le daba miedo lo desconocido. Miedo al juicio de los demás. Miedo a fracasar. Miedo a no encontrar otra oportunidad. Pero eligió caminar con ese miedo. Eligió hacer algo difícil no por valentía, sino por necesidad. Porque ya no podía seguir viviendo a medias. Preparó su salida con calma. Ahorró un poco de dinero. Actualizó su currículum. Habló con algunas personas de confianza. Y cuando estuvo lista, entregó su carta de renuncia. Su jefe se mostró sorprendido. Le ofreció más dinero. Le prometió cambios. Pero Isabel ya no estaba buscando un mejor salario, estaba buscando paz. Después de salir, los primeros días no fueron fáciles. Se sintió insegura, incluso culpable. ¿Y si me equivoqué?, pensaba. ¿Y si fue una exageración? Pero cada vez que despertaba sin ese nudo en el estómago, cada vez que respiraba sin la presión en el pecho, entendía que había hecho lo correcto.
No porque fuera sencillo, sino porque por fin había elegido desde el amor y no desde el miedo. Amarse de verdad implica hacer cosas que no siempre son cómodas. Implica tomar decisiones difíciles. Dejar relaciones que ya no suman. Renunciar a entornos que te apagan. Defenderte, incluso si tiemblas. Cambiar de rumbo, incluso si no tienes todo claro. No es egoísmo. Es autocuidado. Es respeto por ti. Es darte lo que mereces, aunque duela al principio. Muchos de nosotros fuimos educados para aguantar. Para no hacer olas. Para ser fuertes y agradecidos. Y claro, hay mérito en la resiliencia. Pero también hay peligro en el silencio constante. En normalizar lo que duele. En quedarte en lugares que no te quieren bien. Aguantar no siempre es un acto noble, a veces es una forma de abandono personal. Hacer algo difícil por ti puede ser tan grande como terminar un matrimonio, cambiar de ciudad o empezar una carrera desde cero. O puede ser tan silencioso como decirle a alguien que no estás bien. Como poner un límite. Como dejar de responder a quien solo te busca cuando le conviene. No hay actos pequeños cuando se trata de elegirte. Cada paso cuenta. Cada gesto importa. Amor propio no es solo lo que haces cuando te sientes bien. Es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Cuando te tiemblan las piernas. Cuando el corazón duda. Pero aún así decides escucharte. Aún así decides confiar en que mereces más. En que puedes construir algo distinto, aunque el camino sea incierto. Isabel, meses después de renunciar, encontró un trabajo nuevo. Menos exigente. Con un ambiente más humano. No ganaba lo mismo, pero ganaba algo que nunca había tenido: tranquilidad. Volvió a leer. Empezó a caminar por las tardes. Recuperó esa sensación de pertenecer a su propia vida. Y sobre todo, aprendió a preguntarse: ¿esto me hace bien? Porque cuando te haces esa pregunta, ya no decides por inercia, sino por consciencia. Ella no se considera valiente. No se ve como una heroína. Solo como alguien que un día se cansó de vivir en modo automático. Y decidió que merecía algo mejor. No perfecto, no ideal, solo mejor. Más honesto. Más sano. Más propio. Quizá tú también estés ante una decisión difícil. Tal vez hay algo que sabes que debes hacer, pero no te atreves. Tal vez sientes que no puedes, que no es el momento, que no tienes fuerza. Pero déjame decirte esto, ya tienes lo más importante. Tienes la conciencia. Tienes esa vocecita que te dice que mereces algo distinto. Escúchala. No la calles. No tienes que dar un salto enorme. Basta con un paso. Uno solo. Una conversación incómoda. Una pequeña acción. Una verdad dicha en voz baja. Ese es el inicio. Y si lo haces por ti, si lo haces desde el amor, estarás construyendo algo sólido. Estarás sanando. Porque amarse no siempre se siente bien al principio. A veces se siente como pérdida. Como ruptura. Como miedo. Pero al otro lado de esa incomodidad está la libertad. Está la paz. Está la versión de ti que ha estado esperando ser elegida por fin. Capítulo 5. El perdón como acto de amor propio. Perdonar no es olvidar. Tampoco es justificar. No es decir no pasó nada cuando sí pasó. Perdonar es reconocer la herida, mirarla con honestidad, y luego decidir que no vas a cargar con ese peso toda la vida. Es un acto de libertad. Y, sobre todo, un acto profundo de amor propio. Pero eso no lo entendía Javier. Durante años, se aferró al rencor como si fuera parte de su identidad. Decía que había seguido adelante, que ya no le afectaba, que era cosa del pasado. Pero cada vez que escuchaba el nombre de su padre, su cuerpo se tensaba. Cada vez que alguien mencionaba la infancia, su rostro cambiaba. Porque en el fondo, aún vivía desde esa herida. Javier tenía 52 años cuando decidió ir a terapia por primera vez. No porque sintiera que algo andaba mal, sino porque su hija adolescente le hizo una pregunta que lo descolocó: ¿por qué nunca hablas de tu papá? Él se quedó en silencio. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que prefería no tocar ese tema. Lo había enterrado tan profundamente que incluso había convencido a su mente de que ya no importaba.
Pero en el fondo, sí importaba. Porque el dolor que no se atiende se expresa de otras formas. A veces como ira. A veces como insatisfacción constante. Otras, como una tristeza que no se puede explicar. Javier había vivido gran parte de su vida desde el orgullo, la autosuficiencia y la distancia emocional. No porque fuera frío, sino porque había aprendido que sentir era peligroso. Que abrirse era exponerse. Que confiar era arriesgarse a ser lastimado otra vez. Su padre había sido un hombre ausente. No físicamente, sino emocionalmente. Estaba, pero no estaba. No escuchaba. No preguntaba. No abrazaba. Cuando hablaba, era para corregir o exigir. Nunca había un te quiero, ni un estoy orgulloso de ti. Solo críticas, silencio o indiferencia. Y eso, con el tiempo, le enseñó a Javier que no debía esperar afecto de nadie. Que lo mejor era hacerse fuerte y no necesitar a nadie. Que amar era exponerse a una herida. Pero el precio de esa coraza era alto. Porque también lo alejó de las personas que sí querían estar cerca. Lo hizo exigente, impaciente, difícil de leer. Lo hizo desconfiado, incluso con quienes lo amaban de verdad. Y aunque nunca lo admitía, en el fondo sabía que algo dentro de él seguía esperando un perdón hijo que nunca llegó. Fue en terapia donde, poco a poco, comenzó a desarmar ese muro. No para volver a su infancia, sino para sanar lo que seguía afectando su presente. Empezó a contar historias que nunca había dicho en voz alta. Episodios que pensaba que ya no le importaban, pero que todavía dolían. Lágrimas que había reprimido por décadas. Y en medio de todo eso, descubrió que no necesitaba que su padre cambiara, ni que pidiera disculpas, para empezar a soltar. El perdón, entendió, no era un regalo para su padre. Era un regalo para él. Era una forma de liberarse del pasado. De dejar de darle poder a quien ya no estaba. De recuperar su paz. Perdonar no significó borrar lo vivido. Significó honrar su dolor sin permitir que lo definiera. Significó decir, sí, esto me dolió. Me marcó. Me hizo falta. Pero también, no voy a permitir que esa herida me gobierne el resto de mi vida. El camino no fue rápido. Hubo retrocesos. Días de enojo. Momentos de duda. Pero cada avance, por pequeño que fuera, era un paso hacia adentro. Hacia una versión de sí mismo más libre, más serena, más verdadera. Y un día, sin esperarlo, se sintió listo para escribirle una carta a su padre. No para enviarla, sino para decir lo que nunca pudo decir. Me fallaste. Me dolió tu ausencia. Pero ya no quiero seguir viviendo desde esa herida. Hoy elijo liberarme. No por ti. Por mí. Esa carta, que nunca salió de su escritorio, fue el inicio de una nueva etapa. A partir de ahí, Javier comenzó a notar algo diferente. Empezó a reír más con su hija. A escuchar con más paciencia. A dejarse abrazar. A hablar con más ternura. Como si al sanar esa parte interna, también se abriera espacio para dar y recibir amor de una forma más limpia, más presente. Porque eso también hace el perdón, abre espacio. Lo que antes estaba lleno de rencor, ahora puede llenarse de calma. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes pesaba, ahora te impulsa. Y aunque no borra lo vivido, sí transforma la forma en que lo llevas. Perdonar no siempre implica reconciliación. No siempre significa reanudar el vínculo o buscar a quien te hirió. A veces, el perdón es una decisión interna. Un cierre personal. Una puerta que cierras, no para olvidar, sino para poder avanzar. Para dejar de caminar mirando hacia atrás. También hay que decirlo, perdonarte a ti mismo es igual de importante. Porque muchas veces somos más duros con nosotros que con los demás. Nos culpamos por decisiones que tomamos cuando no sabíamos más. Nos juzgamos por no haber actuado antes, por no haber dicho lo correcto, por haber aguantado demasiado. Pero la verdad es que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y eso también merece compasión. Amarte a ti mismo implica perdonarte. No para justificar, sino para reconocer que estás aprendiendo. Que mereces una segunda oportunidad. Que no tienes que seguir cargando con errores del pasado como si fueran una condena eterna.
El amor propio también se construye con aceptación. Hoy, Javier vive con más ligereza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no camina con la mochila del rencor al hombro. Ha aprendido que la vida no se trata de esperar que otros cambien o se disculpen. Se trata de cambiar tú la forma en que decides vivir. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Quizás tú también tengas una herida que aún no se ha cerrado. Un dolor antiguo. Un enojo guardado. Tal vez pienses que perdonar es rendirse. Pero no lo es. Perdonar es elegirte. Es decir, merezco paz. Y empezar a vivir desde ese lugar. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Capítulo 6. Amor propio no es egoísmo. Una de las ideas más dañinas que muchas personas han aprendido desde pequeñas es que cuidarse a sí mismas es un acto de egoísmo. Que si piensas en ti, estás siendo fría. Que si pones límites, eres mala persona. Que si no te sacrificas por todos, no eres suficientemente buena. Esta creencia, muchas veces sembrada sin mala intención, ha hecho que generaciones enteras vivan desde la culpa, el agotamiento y el resentimiento. Porque cuando crees que amarte a ti misma es egoísta, te pasas la vida abandonándote por otros. Elena creció con esa idea. Era la mayor de 4 hermanos, y desde muy joven se convirtió en la responsable. Ayudaba en casa, cuidaba de los pequeños, evitaba conflictos, callaba sus emociones. Aprendió que su valor venía de ser útil. Que su deber era dar, y seguir dando, sin esperar nada a cambio. Incluso cuando se convirtió en madre y esposa, esa dinámica no cambió. Siempre estaba disponible para los demás. Siempre tenía una solución para todos. Siempre decía que sí. Pero por dentro, estaba rota. A los 55 años, Elena se sentía invisible. No porque no la quisieran, sino porque nadie parecía notar que ella también necesitaba algo. Que también tenía sueños, dolores, cansancio. Era como si su identidad estuviera completamente atada a lo que hacía por los demás. Si no ayudaba, ¿quién era? Si decía que no, ¿seguirían queriéndola? Ese miedo la mantenía atrapada en una rutina donde no había espacio para ella. Un día, después de una discusión con su hija menor, que le dijo con dureza, «Tú no sabes poner límites», Elena se encerró en el baño y lloró en silencio durante más de 1 hora. No por lo que le dijeron, sino porque supo que era verdad. Había pasado su vida evitando ser egoísta, y en el camino, se había olvidado de sí misma. Esa noche no pudo dormir. Se quedó dándole vueltas a una sola pregunta: ¿cuándo fue la última vez que pensé en mí, sin culpa? No tenía respuesta. Todo lo que hacía, las decisiones, las renuncias, los esfuerzos, eran por otros. Y aunque amaba a su familia, había comenzado a sentir un resentimiento silencioso. Porque dar tanto sin recibir espacio para ser, también cansa. También duele. También pasa factura. Fue entonces cuando buscó ayuda. Comenzó un pequeño taller de autocuidado para mujeres mayores de 50, y por primera vez en mucho tiempo, se escuchó decir en voz alta: «Estoy cansada de no elegirme». Las demás mujeres asintieron. Algunas lloraron. Todas entendían lo que sentía. Porque habían vivido lo mismo, la creencia de que ser buena significaba desaparecer. Y ahí, entre historias compartidas y silencios cómplices, Elena comprendió que el amor propio no era egoísmo. Era una necesidad básica. Un derecho. Empezó con cosas pequeñas. Se regaló 1 hora al día para leer sin interrupciones. Se atrevió a pedir ayuda con las tareas del hogar, algo que antes le daba vergüenza. Dijo que no a una invitación que no quería aceptar, sin dar excusas. Y aunque al principio se sintió culpable, con el tiempo comenzó a notar algo diferente: su cuerpo estaba menos tenso. Su rostro más relajado. Su voz, más firme. Estaba volviendo a ella. Lo más difícil fue aceptar que su valor no dependía de lo que hacía por los demás. Que era valiosa simplemente por ser. Que merecía descanso, alegría, cuidado. No por haber hecho méritos, sino porque sí. Porque es humano necesitar. Porque está bien no poder con todo. Porque está bien priorizarse sin tener que justificarse.
Muchas veces confundimos el egoísmo con el amor propio porque hemos crecido viendo mujeres, y también hombres, que se entregaban por completo, sin dejar nada para sí. Pero eso no es amor. Eso es autoabandono. Y el autoabandono, tarde o temprano, se convierte en resentimiento. En frustración. En tristeza. Porque no se puede dar desde el vacío. No se puede sostener a otros si tú estás derrumbándote por dentro. Amarte a ti mismo no significa olvidarte del mundo. Significa incluirte en él. Significa entender que tú también mereces lo que das. Que cuidar de ti es cuidar de los demás a largo plazo. Porque una persona que se respeta, enseña a los demás a respetarla. Una persona que se escucha, enseña a los demás a escucharla. Una persona que se elige, da desde la plenitud, no desde la obligación. Elena notó que, al priorizarse, sus relaciones comenzaron a cambiar. Al principio, hubo incomodidad. Su esposo se mostró confundido. Su hija mayor se molestó. ¿Qué te pasa ahora?, le preguntaban. Pero con el tiempo, todos comenzaron a adaptarse. A comprender que los cambios eran necesarios. Que no se trataba de rechazo, sino de equilibrio. Que su nuevo no significaba amor ausente, sino amor sano. Uno de los momentos más significativos fue cuando, meses después, su hija menor le dijo: «Mamá, se nota que ahora te quieres más. Y eso me inspira». Elena no respondió. Solo sonrió. Porque en ese instante entendió que al elegirte, no solo te sanas tú. También sanas lo que enseñas a los que te rodean. Cuidarte no es egoísmo. Es responsabilidad. Es reconocer que tú también eres parte de la ecuación. Que tu bienestar importa. Que tu voz cuenta. Y que nadie, absolutamente nadie, puede darte lo que tú misma te niegas. Quizá tú también has sentido culpa por pensar en ti. Quizá te han hecho creer que priorizarte es desamor. Pero déjame decirte algo, el verdadero egoísmo es esperar que te entregues por completo y sin límites. El verdadero amor es aquel que puede convivir con tu libertad, con tu tiempo, con tus necesidades. Amarte no significa cerrarte al mundo. Significa dejar de cerrarte a ti. Significa abrir espacio para ti en tu propia vida. Y si eso incomoda a algunos, está bien. No viniste a este mundo a cumplir con las expectativas de todos. Viniste a vivir de forma plena, consciente y verdadera. Y para eso, primero tienes que reconocerte. Y luego, elegirte. Capítulo 7. Rutinas que sostienen, no que exigen. Muchas personas han intentado crear rutinas de autocuidado, pero con el tiempo terminan abandonándolas. No porque no quieran cuidarse, sino porque, sin darse cuenta, convierten esas rutinas en nuevas formas de exigencia. Lo que comenzó como un espacio para nutrirse, se transforma en una lista de tareas que cumplir. Y así, en lugar de sentirse sostenidos, se sienten presionados. Como si el autocuidado también tuviera que ser perfecto. Este fue el caso de Ricardo, un hombre de 67 años que, tras jubilarse, sintió por primera vez que tenía tiempo para sí mismo. Había trabajado desde los 17 años, criando a 3 hijos, enfrentando desafíos económicos y sacrificando muchas cosas personales por el bienestar de su familia. Cuando llegó el momento de dejar la oficina, muchos le preguntaron qué haría con tanto tiempo libre. Él sonreía y decía que iba a descansar, pero por dentro sentía un miedo silencioso. ¿Qué haría sin la estructura que había gobernado su vida por 5 décadas? Los primeros meses después de jubilarse fueron extraños. No tener que levantarse temprano, no recibir llamadas, no tener una agenda, parecía una bendición, pero pronto se volvió abrumador. Sentía que sus días se deslizaban sin propósito, como si el tiempo se volviera líquido y se escapara entre sus manos. Fue entonces cuando pensó que tal vez necesitaba una rutina. No una impuesta por un jefe o un sistema, sino una suya, nacida desde el deseo de estar bien. Ricardo comenzó a investigar sobre hábitos, productividad y bienestar. Leía artículos que recomendaban levantarse a las 5 de la mañana, hacer ejercicio intenso, meditar durante 20 minutos, escribir en un diario de gratitud, leer un capítulo de un libro, tomar agua con limón, evitar las pantallas, practicar afirmaciones. La lista era interminable. Al principio, se sintió motivado. Preparó un horario,
compró una libreta especial y diseñó su nueva rutina ideal. Durante una semana, lo hizo todo. Se levantó temprano, caminó, meditó, escribió, comió sano. Pero en la segunda semana, algo empezó a cambiar. Se sentía ansioso si no lograba cumplir con todos los pasos. Si despertaba más tarde, se culpaba. Si se olvidaba de escribir en su diario, sentía que había fallado. Lo que había empezado como una forma de cuidarse se había convertido en otra forma de exigirse. Una trampa disfrazada de bienestar. Un día, mientras escribía en su libreta que se sentía frustrado por no haber cumplido con su rutina, se detuvo. Se miró al espejo y pensó, ¿no se suponía que esto era para sentirme mejor? Y en ese momento, entendió que estaba repitiendo el mismo patrón de siempre, medirse por lo que lograba, no por cómo se sentía. Decidió entonces hacer algo distinto. Dejó a un lado la libreta. Guardó el horario. Y se hizo una sola pregunta: ¿qué necesito hoy para sentirme bien? A veces la respuesta era caminar solo. Otras, tomarse un café en silencio. Otras, leer una novela sin mirar el reloj. A veces, simplemente quedarse acostado, sin hacer nada. Comenzó a crear una rutina flexible. Una que no lo evaluara. Una que no le pidiera rendimiento. Una que lo abrazara. Fue entonces cuando descubrió algo hermoso: las rutinas no tienen que ser perfectas para ser poderosas. No tienen que ser rígidas para ser útiles. Lo importante no es cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Si tu rutina nace del amor y no del deber, te sostiene. Si nace de la conexión contigo, se vuelve un refugio, no una prisión. Ricardo empezó a darse cuenta de que su cuerpo hablaba. Que había días en que necesitaba movimiento y otros en que necesitaba pausa. Días de socializar y días de estar en silencio. Y en lugar de juzgar esas necesidades, comenzó a escucharlas. Aprendió que cuidarse también es saber adaptarse. Saber soltar. Saber que el equilibrio no se logra repitiendo los mismos pasos cada día, sino ajustando el ritmo según la vida lo pida. Muchos caemos en la trampa de pensar que, si no seguimos una rutina exacta, no estamos haciendo las cosas bien. Nos obsesionamos con la disciplina, como si fuera una medida de nuestra valía. Pero el amor propio no se mide en cuántas tareas completas antes de las 9 de la mañana. Se mide en cómo te hablas cuando no puedes. En cómo te acompañas cuando fallas. En cómo te das permiso para descansar, para cambiar, para ser humano. Una rutina que te sostiene es aquella que se adapta a ti, no la que te obliga a adaptarte a ella. Es la que puedes sostener incluso en los días difíciles. La que no te castiga cuando no la cumples. La que te ofrece estructura sin convertirte en esclavo de ella. Ricardo, con el tiempo, encontró una forma de vivir más liviana. No tenía un horario estricto, pero sí pequeños rituales que le daban sentido a sus días. Por las mañanas, se sentaba en su balcón con una taza de café. No como tarea, sino como placer. Algunas tardes salía a caminar, no para quemar calorías, sino para ver el cielo. A veces escribía, otras no. Pero todos los días, al menos por un rato, hacía algo que le recordaba que estaba vivo. Y eso era suficiente. Porque al final, el autocuidado no se trata de cumplir una lista, sino de construir una vida que no necesites escapar. Una vida en la que puedas respirar sin culpa. En la que tu rutina no te apriete, sino que te abrace. En la que el bienestar no sea una meta inalcanzable, sino una práctica diaria de conexión contigo. Si estás intentando crear una rutina para ti, pregúntate primero: ¿desde dónde nace mi deseo de cuidarme? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la presión o desde la ternura? Y recuerda, no necesitas ser perfecto para ser constante. No necesitas hacer mucho para hacer suficiente. Lo importante es que cada pequeño acto que haces por ti, lo hagas con intención, con respeto, con presencia. Ricardo, hoy en día, dice que su rutina favorita es la de no exigirse tanto. Y aunque suene simple, es una de las formas más profundas de amor propio que ha descubierto. Porque en un mundo que te empuja a hacer más, ser más y lograr más, detenerse, escucharse y cuidarse, es un acto de valentía. Y tú también puedes empezar hoy. No necesitas un plan perfecto. Solo necesitas hacer espacio para ti.
Capítulo 8. ¿Cómo se ve el amor propio en la vida real? Muchas personas creen que el amor propio se ve como grandes gestos, viajar a lugares exóticos, iniciar un nuevo emprendimiento, tener una transformación física radical, cambiar de vida de un día para otro. Y aunque esas cosas pueden formar parte del proceso, la verdad es que el amor propio se manifiesta, en su forma más auténtica, en los pequeños actos cotidianos. Es silencioso. Es íntimo. A veces, hasta invisible para los demás, pero profundamente transformador para quien lo practica. Claudia, una mujer de 61 años, lo entendió después de una vida entera poniendo a todos primero. Había sido madre joven, esposa por 30 años, trabajadora incansable. Siempre disponible para otros, siempre útil, siempre con la sensación de que el descanso y el cuidado personal eran lujos que no se podía permitir. No porque no quisiera cuidarse, sino porque en algún momento creyó que eso la hacía egoísta o menos responsable. Después de que sus hijos se fueron de casa y su matrimonio terminó, Claudia se encontró sola por primera vez. No sola en el sentido físico, sino sola con ella misma. Y eso la asustaba. Porque no sabía quién era sin alguien más que la necesitara. No sabía que le gustaba, que quería, que soñaba. Había vivido tantas décadas enfocada en las necesidades ajenas que se había vuelto una extraña para sí misma. Pero poco a poco, empezó a descubrirse. No con grandes revoluciones, sino con pequeños actos. Una tarde decidió salir a caminar sin rumbo. Se puso un vestido que no usaba desde hacía años. Fue a una cafetería sola y se sentó sin mirar el teléfono. Al principio, se sintió rara. Incómoda. Culpable, incluso. Pero algo dentro de ella también sonreía, en silencio. Porque por primera vez, estaba eligiendo algo solo para ella. El amor propio, en la vida real, se ve así. Se ve como elegir descansar cuando el cuerpo lo pide, aunque la casa esté desordenada. Como decir no puedo sin dar 1000 explicaciones. Como dejar de responder mensajes cuando sientes que no tienes energía. Como mirar al espejo y no criticarte, sino hablarte con respeto, aunque no te sientas bien ese día. A veces el amor propio es ir a terapia. A veces es apagar el celular. A veces es salir con amigos después de años aislada. A veces es dejar una relación que te hace daño. Y otras veces es quedarte, pero con límites claros. No hay una sola forma de practicarlo. No tiene una estética específica. No siempre se ve bonito desde afuera. Porque amarte también es atravesar procesos incómodos, tomar decisiones difíciles y estar dispuesto a conocerte con todo lo que eres, luces y sombras. Carlos, por ejemplo, entendió esto a los 45 años, después de una ruptura dolorosa. Había vivido durante años ignorando sus emociones, creyendo que ser fuerte era no sentir, no llorar, no mostrar debilidad. Pero tras perder a alguien que amaba profundamente, no pudo sostener más esa fachada. Durante meses, se sintió perdido. Se encerró en sí mismo. Intentó seguir con su vida como si nada, pero el dolor seguía ahí, empujando desde adentro. Fue su hermana quien le dijo una frase que no olvidaría: tal vez lo más valiente que puedes hacer ahora es permitirte sentir. Y así comenzó su viaje hacia el amor propio. No en un gimnasio. No en una nueva relación. Sino en su sofá, llorando sin miedo. Reconociendo su tristeza. Escribiendo en una libreta todo lo que nunca se había permitido decir. Aprendiendo que sentirse roto no lo hacía débil, sino humano. El amor propio, entendió Carlos, no es una meta a alcanzar. Es una forma de habitar tu vida. Es elegirte en las decisiones pequeñas. Es dejar de pelear contigo. Es aceptar que no siempre vas a estar bien, y no pasa nada. Es darte permiso para existir sin tener que demostrar nada. En la vida real, el amor propio es silencioso. No siempre tiene aplausos. No siempre es comprendido. A veces incluso se ve como una retirada, como una frialdad, cuando simplemente es autocuidado. Puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a que siempre digas sí, a que nunca pongas límites, a que te entregues sin medida. Pero si alguien se incomoda porque te cuidas, tal vez nunca estuvo realmente mirando tu bienestar. Amarte a ti mismo también es sostenerte en medio de tus contradicciones.
Saber que puedes estar creciendo y aún así cometer errores. Que puedes sentirte fuerte y aún tener días de debilidad. Que no necesitas tener todo resuelto para empezar a tratarte con cariño. Porque el amor propio no es perfección. Es práctica. Es proceso. Es paciencia. Claudia, con el tiempo, empezó a hacer cosas que antes no se permitía. Se inscribió en una clase de pintura. Viajó sola a una ciudad cercana. Se compró un par de aretes sin esperar una ocasión especial. Empezó a elegir con quién compartía su tiempo y con quién no. Aprendió a decir, hoy no quiero hablar, sin culpa. Y lo más importante, dejó de buscar afuera una validación que solo ella podía darse. Carlos, por su parte, comenzó a hablar con otros hombres sobre sus emociones. Descubrió que no era el único que se sentía presionado por ser fuerte todo el tiempo. Se permitió volver a confiar. Se dio la oportunidad de amar de nuevo, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Así se ve el amor propio en la vida real. En las decisiones pequeñas, en los espacios cotidianos, en los momentos en que eliges no traicionarte a ti mismo. Es una forma de volver a ti. De acompañarte. De convertirte en tu refugio más seguro. No esperes a que tu vida cambie por completo para empezar a cuidarte. Empieza donde estás, con lo que tienes, como puedas. El amor propio no es un destino lejano. Es un camino que eliges recorrer, paso a paso, cada vez que te eliges por encima del miedo, de la culpa o de la costumbre. Y si alguna vez dudas de si estás practicando el amor propio de la manera correcta, solo pregúntate, ¿me estoy escuchando? ¿Me estoy respetando? ¿Estoy siendo honesto conmigo? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Capítulo 9. No necesitas sanar todo para empezar a vivir. Uno de los mayores malentendidos que rodean el concepto de amor propio es la idea de que primero hay que estar completamente sano para merecer una vida plena. Que hay que arreglarse por dentro antes de tomar decisiones importantes. Que no puedes amar ni ser amado hasta que resuelvas todos tus traumas, heridas y emociones no procesadas. Pero esa idea, aunque parezca lógica, es una trampa disfrazada de perfección. Porque en realidad, si esperas a estar completamente sanado para empezar a vivir, podrías quedarte esperando toda la vida. Paula lo supo a los 39 años, después de pasar casi una década buscando respuestas. Había leído todos los libros de autoayuda que encontró, asistido a talleres, tomado terapias, probado meditaciones y ejercicios espirituales. Y aunque sí, todo eso la ayudó, había algo que seguía ahí, la sensación de que aún no era suficiente. Sentía que le faltaba algo más para estar lista. Que había partes de ella todavía rotas. Todavía oscuras. Todavía sin resolver. Por eso se decía constantemente que no era el momento para empezar de nuevo. No era el momento para enamorarse otra vez. No era el momento para cambiar de carrera. No era el momento para mudarse, para arriesgarse, para salir al mundo desde su autenticidad. Esperaba sentirse mejor, más fuerte, más iluminada. Pero esa versión perfecta de sí misma nunca llegaba. Y mientras tanto, la vida seguía pasando. Una tarde, durante una conversación con su mejor amiga, se atrevió a decir en voz alta, «Siento que no he sanado lo suficiente como para volver a vivir». Y su amiga, sin pensarlo mucho, le respondió con una ternura que la desarmó, «¿Y si nunca se trata de sanar todo, sino de vivir mientras sanas?». Esa frase le quedó dando vueltas por días. Porque tocaba una verdad que ella había evitado, que estaba esperando una versión idealizada de sí misma para comenzar a disfrutar de la vida. Como si ser humana, con todas sus imperfecciones y heridas, no fuera suficiente. Paula no era la única que pensaba así. Muchos creen que tienen que llegar a algún tipo de completitud interna antes de dar pasos importantes. Que primero hay que curar cada dolor, limpiar cada rincón, soltar cada pasado. Pero lo cierto es que nadie está completamente sanado. Todos llevamos cicatrices. Todos arrastramos historias. Todos tenemos rincones internos que todavía no entendemos del todo. Y eso no nos impide vivir. Al contrario, es parte de lo que hace nuestra experiencia más rica, más real, más profunda. El amor propio no es una línea de meta.
No es un punto fijo al que llegas cuando terminas de hacer el trabajo interior. Es un camino, una práctica, una elección diaria. Y sí, sanar es parte del viaje. Pero también lo es equivocarse, tener días malos, recaer en viejos patrones, descubrir nuevas heridas. Porque sanar no es lineal. No es rápida. Y muchas veces, ni siquiera es clara. A veces ni sabes que estás sanando, hasta que un día reaccionas distinto. Hasta que eliges desde la calma y no desde el miedo. Hasta que te das cuenta de que ya no necesitas las mismas máscaras de antes. Paula comenzó, poco a poco, a soltar la idea de perfección. Dejó de exigirse una versión completamente curada de sí misma y comenzó a habitar la versión que ya era. Con sus contradicciones, sus emociones cambiantes, sus procesos abiertos. Un día, decidió volver a escribir. Era algo que amaba, pero que había dejado por pensar que aún no tenía suficiente claridad. Esa misma semana, compartió su primer texto en redes sociales, temblando de miedo. Pero lo hizo. No porque se sintiera completamente preparada, sino porque ya no quería seguir postergando su verdad. Descubrió que, al permitirse vivir desde su proceso, conectaba más profundamente con los demás. Porque nadie se siente inspirado por la perfección. Nos inspiramos por quienes son valientes desde sus fracturas. Por quienes muestran el proceso, no solo el resultado. Por quienes caminan, aunque aún les duela el pie. Porque eso nos recuerda que también podemos. Vivir mientras sanas es una forma de honrarte. No significa ignorar lo que duele. No significa forzarte a sonreír. Significa permitirte avanzar a tu ritmo, sin esperar a sentirte impecable para dar pasos. Es elegir ser protagonista de tu historia, aunque aún tengas capítulos sin cerrar. Es confiar en que tu valor no está en estar completamente bien, sino en ser honesto con lo que sientes mientras sigues adelante. Luis, un hombre de 62 años que había perdido a su esposa 2 años atrás, también vivía atrapado en esta idea. Sentía que tenía que sanar del todo antes de volver a socializar, antes de volver a sonreír, antes de volver a amar. Pensaba que era una falta de respeto hacia su dolor mostrarse feliz otra vez. Pero en una caminata solitaria, sintió algo que le cambió la perspectiva, una suave alegría por estar vivo. Por poder caminar. Por poder sentir el sol en la cara. Y entonces comprendió que vivir no era traicionar su tristeza. Era acompañarla. Era caminar con ella, no ignorándola, sino permitiéndole existir sin que se lo llevara todo. Comenzó a hacer cosas pequeñas, asistir a un club de lectura, decir sí a una invitación a tomar café, cuidar su jardín. No para llenar el vacío, sino para aprender a habitarlo de otra manera. Sanar y vivir no son etapas separadas. Ocurren al mismo tiempo. A veces en la misma hora. Puedes estar riendo con amigos, y al llegar a casa, sentir nostalgia. Puedes sentir ilusión por algo nuevo y aún llorar por lo que perdiste. Y todo eso está bien. Porque esa es la vida real, un equilibrio entre lo que se fue y lo que está llegando. Entre lo que aún duele y lo que ya no pesa tanto. Si estás esperando a sanar completamente para empezar a vivir, puede que estés perdiendo momentos preciosos. No necesitas estar en tu mejor versión para merecer amor, alegría, experiencias, conexión. Puedes empezar desde donde estás. Con la versión de ti que hoy existe. Con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes dar. Y confiar en que eso es suficiente. El amor propio también es esto, darte permiso para vivir tu vida mientras la vas entendiendo. Mientras sanas. Mientras te descubres. Porque si hay algo cierto es esto, no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir de verdad. Solo necesitas dar el primer paso. Epílogo, haz esto. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo. No para entender más, no para seguir acumulando teoría, sino para moverse. Para hacer. Para empezar a vivir con más conciencia, con más compasión, con más presencia. Tal vez no tengas todo claro, tal vez no sepas por dónde comenzar exactamente, pero lo importante es que ya no estás dormido. Ya no estás huyendo de ti. Y eso, aunque parezca pequeño, ya es un acto de amor propio. El título de este libro no fue una provocación vacía. Deja de leer libros sobre amor propio y haz esto no es una crítica a lo que has leído,
ni un desprecio a los caminos que te han traído hasta aquí. Todo lo contrario, has leído, has buscado, has preguntado porque estás despierto. Porque sientes. Porque sabes que mereces algo más que sobrevivir. Pero llega un momento en el que tanta información se convierte en una forma de postergar. En una manera de no actuar. De esperar a que algo más externo, una frase perfecta, una guía definitiva, una fórmula milagrosa, te dé el permiso que tú mismo no te das. Este libro no tiene fórmulas. No te da garantías. No te ofrece una transformación mágica. Lo único que hace es recordarte lo que, en el fondo, ya sabías, que el amor propio no vive en las palabras, sino en las decisiones. Que no basta con entender. Hay que hacer. Hay que moverse. Hay que tomar una pequeña acción cada día que le diga a tu corazón, estoy contigo. Estoy aquí. No te abandono. Y hacer algo por ti no significa cambiar tu vida entera de golpe. No necesitas renunciar a todo, empezar desde cero o tener una revelación espiritual para comenzar a amarte. El esto del título, eso que sí debes hacer, es tan sencillo como empezar a elegirte. Una vez. Luego otra. Luego otra más. Elige descansar cuando antes te forzabas. Elige decir la verdad cuando antes callabas. Elige darte permiso cuando antes te lo negabas. Eso es el esto. Esa es la acción silenciosa que cambia el rumbo de tu historia. Tal vez creas que tu historia ya está escrita. Que lo que has vivido te ha condicionado para siempre. Que los errores que cometiste son demasiado grandes, que las oportunidades ya pasaron, que ya no hay tiempo. Pero déjame recordarte algo que se nos olvida demasiado seguido: mientras estés vivo, siempre hay posibilidad de volver a ti. Siempre puedes reconectar contigo. Siempre puedes hacer algo, aunque sea pequeño, para sanar, para empezar, para vivir con más verdad. Lo que te trajo hasta este libro no fue debilidad. Fue fuerza. Fue sensibilidad. Fue el deseo profundo de mirarte con honestidad. Y esa disposición a verte, de verdad, sin máscaras, ya es un acto de valentía. Porque no todo el mundo se atreve. No todos se detienen. No todos se preguntan si están siendo fieles a sí mismos. Pero tú sí lo hiciste. Y eso marca una diferencia. Ahora, lo que viene depende de ti. No de mí, no de lo que te diga otro autor, no de lo que encuentres en la próxima charla motivacional. Lo que viene depende de lo que hagas con lo que sabes. Porque el conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando lo aplicas. Cuando lo encarnas. Cuando lo vives. Así que haz esto. Habla contigo con amabilidad, especialmente en los días en los que no te gusta quien estás siendo. Cuida tu cuerpo, no para que se vea como dicta una revista, sino para que se sienta como un hogar. Escucha lo que sientes sin juzgarlo. Y cuando el ruido del mundo sea muy fuerte, vuelve al silencio. Vuelve a ti. Siempre estás a tiempo de regresar. Haz esto, aprende a soltar lo que ya no te sostiene. Relaciones, hábitos, creencias. No porque sean malas, sino porque ya no te permiten crecer. Agradece lo que fueron, suelta sin culpa y abre espacio. Porque el amor propio también es limpieza. También es cerrar ciclos. También es decir adiós. Haz esto, celebra tus pasos, incluso los más pequeños. No esperes a la meta para sentir orgullo. El camino también cuenta. El hecho de seguir intentando, de volver a levantarte, de no rendirte contigo, es motivo suficiente para aplaudirte. Haz esto, permite que otros te vean. Que te conozcan. No desde la perfección, sino desde la verdad. Deja caer las máscaras. No necesitas parecer fuerte todo el tiempo. No necesitas demostrar nada. Ser tú, tal como eres, ya es suficiente. Haz esto, cuida tu energía como el recurso valioso que es. No la entregues a quienes no saben valorarla. No te desgastes tratando de convencer a los que no te escuchan. No te expliques donde no hay disposición a entenderte. Tu paz no es negociable. Haz esto, ríete más. No porque todo esté bien, sino porque mereces alegría. Baila aunque no sepas. Canta aunque desafines. Haz cosas que te recuerden que estás vivo. Que no todo tiene que ser profundo. Que la ligereza también es medicina. Haz esto, reconócete.
Mírate al espejo y deja de buscar defectos. Mira tus ojos como si miraras a alguien que amas. Porque ese reflejo, esa persona frente a ti, ha sobrevivido cosas que nadie más conoce. Y merece tu respeto. Haz esto, empieza ahora. No mañana. No cuando todo esté ordenado. No cuando te sientas más preparado. Empieza con lo que tienes. Con lo que eres. Con lo que puedes hacer hoy. Porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es este instante. Y en este instante, puedes elegirte. No necesitas seguir buscando fuera lo que ya vive dentro de ti. No necesitas permiso para amarte. Solo decisión. Solo coraje. Solo presencia. Y tú, que estás leyendo estas líneas, ya tienes todo lo que necesitas. No para ser perfecto, sino para ser libre. No para impresionar a nadie, sino para ser tú. No para cumplir expectativas, sino para vivir con más verdad. Así que, por favor, haz esto, vive tu vida. Vívela con conciencia. Vívela con amor. Vívela como si fueras tú quien merece todo eso que tanto da a los demás. Porque lo mereces. Porque siempre lo has merecido. Solo faltaba que tú también lo creyeras. Y ahora, que lo sabes, empieza.